Listo, doctor. Listo. A ver, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Bien. Entonces vamos a comenzar. Empieza con usted. Ok. Muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta clase del diplomado, que para mí es un honor, el diplomado de Medicina Tropical, compartir con ustedes como jefe de la sección de entomología médica. Hoy vamos a abordar dos aspectos que son de relevancia e importancia en la actualidad, como son los vectores de enfermedad de la malaria, y vamos a hablar también de la Aedes aegypti, que es el vector del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, problemas que están en el tapete en este momento. Para comenzar,
vamos a ver que tenemos una serie de grupos de insectos y de artrópodos de interés médico en el país, de los cuales tenemos representantes en todos estos casos. Eso incluye las garrapatas, zancudos, tejenes, flebótomos, arácnidos, pulgas, chipos, chinches, cucarachas, etc. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, vamos a mostrar lo que había mencionado anteriormente. ¿Se ve bien la lámina, por favor? Sí, sí. Perfecto. Ok, sigamos adelante. Entonces, como pueden ver, las enfermedades metaxénicas son bastante complejas porque están constituidas por una serie de factores ambientales, meramente ambientales, otros factores intrínsecos a los insectos transmisores y los factores asociados a la población humana. De manera pues de que hacen que estas enfermedades sean bastante complejas en el momento de abordarlas, no solamente desde el punto de vista del estudio de la parte epidemiológica, sino también del control, sobre todo a raíz de los conocimientos que se tienen en la actualidad. Nosotros nos vamos a centrar en el día de hoy en los anófeles transmisores del Plasmodium, que son los agentes causales de la malaria, y Aedes aegypti, transmisor del dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla, por razones de tiempo. Vamos a comenzar con los anofelinos. ¿Ok? La OMS para el año 2021 señala que hay más de 200 millones de casos, y la región africana nada más se produce el 92% de los casos de malaria. Por lo tanto, murieron 260.000 niños en el 2019. En Asia se concentra el 5%, en el Mediterráneo el 2% de los casos, y la región de América tiene el 1%, y principalmente está concentrado Brasil, Nicaragua y Venezuela. Se ha registrado un incremento de los casos desde el año 2015 en Venezuela y de la transmisión en áreas endémicas en países como Brasil, Colombia, Guyana, Nicaragua y Panamá. De hecho, se ha dicho que buena parte de la reinfección de algunos de estos países ha sido consecuencia de la migración que se ha generado en Venezuela últimamente de venezolanos hacia otros países y que han ido infectados con malaria. Pero hay que recordar que los casos de Venezuela fundamentalmente se inician con la explotación del arco minero en el estado Bolívar. Por otro lado, Costa Rica, República Dominicana y Ecuador están avanzando a su eliminación. Igualmente, Paraguay y Argentina han recibido recientemente certificados de países libres de malaria, mientras que El Salvador, desde el 2017, y Belice no han presentado casos autóctonos. En el caso de Venezuela, en el 2017 se registraron 319.766 casos de malaria, con un aumento de 240.000 casos respecto al 2016. En el 2021, la PAHO indica en la semana, entre la semana 1 y 33 del 2021, es decir, entre el 15 y el 21 de agosto, se reportaron un total de 56.273 casos confirmados de malaria en el estado Bolívar. Esto es lo que está reportando la PAHO a raíz de la información que le suministra el gobierno nacional. Sin embargo, los especialistas indican que probablemente hay un subregistro y se piensa que puede superar al 1,5 millones de personas infectadas en Venezuela con malaria. Como habíamos dicho en la introducción, la malaria es una enfermedad metaxénica multifactorial muy compleja y nosotros nos vamos a concentrar en varios aspectos relacionados fundamentalmente al vector, dado que es una clase de entomología. Entonces, en primer lugar, la clasificación filogenética de estos animales es muy importante porque nosotros debemos saber contra quién estamos luchando en el caso del control y qué insecto se trata. Pertenecen al reino Animalia, filum Arthropoda, clase Insecta, orden Diptera, familia Culicidae, subfamilia Anopheline, género Anopheles. Por otro lado, están descritas 456 especies en el mundo, especies de Anopheles. De estas hay 50 descritas como vectores de malaria y unas otras que están ya en procesos de evaluación, dado las condiciones que se han presentado en los últimos años. Esta es la distribución mundial más o menos de las especies de malaria, de anófeles transmisores de malaria que existen en el mundo. Bien, para Venezuela hay 36 especies descritas y constituyen el 8% del total mundial. Y de estas 36 hay 4 especies que están involucradas en la transmisión de malaria en el país, como son Anopheles darlingui, Anopheles niñotovari, Anopheles aquasalis y Anopheles maraguara. En este grupo también se ha incluido en estudios recientes a Anopheles oswaldoi, que empieza a ser sospechoso para ciertas localidades.
Bien, el reconocimiento de los anófeles es importante porque desde el punto de vista epidemiológico nosotros debemos conocer contra quién nos estamos enfrentando. Entonces, fíjense lo interesante de este caso. Los anofelinos, que está en la parte superior, tienen una forma particular de posarse sobre el hospedador humano. Fíjense la diferencia con respecto a Aedes y con respecto a Culex. En el caso del anófele, hacen un ángulo de 45-60 grados respecto a la piel del hospedador. Esta es una característica fundamental. Es el único grupo de zancudos que se posan de esa manera cuando van a picar a una persona. Mientras que Aedes lo hace de forma paralela, pueden verlo acá perfectamente, no hace un ángulo como lo hace el anofelino. Igualmente el Culex. Por otro lado, hay una característica bien importante que es la apariencia de la probóscide, que es consecuencia de la estructura morfológica de la misma. Entonces podemos ver acá en esta lámina, en una ampliación de la misma, de la probóscide, que es un pico muy gordo, bastante gordo la probóscide, ¿verdad? Bastante ancho y bien notorio. Y de hecho, en Venezuela, en algunos lugares, a los zancudos anófeles se llaman pullones, pero es precisamente por esa característica. Entonces es bueno tener eso en mente. Pensando en eso, acá rápidamente en esta lámina vamos a ver rápidamente un grupo de diferentes zancudos y podemos reconocer inmediatamente cuáles son los anófeles. Y yo le haría la pregunta, ¿cuáles son los anófeles? Entonces, pensando en la característica anterior del pico, ¿verdad? De la probóscide, entonces vamos a tener que efectivamente son estos tres que están acá de todo este grupo. Esto es bien importante porque esto nos da una primera aproximación en caso de ir a campo y hacer captura para saber con quién estamos lidiando. En todo caso, por supuesto, se necesita la utilización de una lupa, se necesita la utilización de una clave y, si es posible, la identificación con un experto, ¿no? Faltó algo que no dije, voy a regresar un momento y disculpen. En el caso de los anofelinos, esta característica de las alas es muy particular. La forma como están distribuidos las escamas en el ala y los puntos oscuros que constituyen el ala del anofelino en particular y también permite su identificación. Bien, sigamos adelante. En Venezuela tenemos el caso de la presencia de Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, los cuales tienen una distribución geográfica muy particular y que coincide precisamente con la distribución de los anofelinos. En el caso de Plasmodium falciparum, el rojo punteado lo tenemos hacia el sureste de Venezuela, ¿verdad? Amazonas, Bolívar, del Tamacuro, y en el caso de Plasmodium vivax lo tenemos hacia el suroeste, que sería el caso de los estados Zulia, Barinas, Apure, etcétera, y más recientemente con una distribución más amplia, motivado a lo que habíamos hablado antes, que ha habido una presencia de personas que se han infectado con malaria en el estado Bolívar y se han ido hacia otros estados del país. Entonces, en este momento tenemos los siguientes focos de malaria en Venezuela. En primer lugar, tenemos el foco meridional constituido por el Bolívar y Amazonas, que son esencialmente selvas de galería, selvas tropicales, sabanas, piedemonte, y se ubican, este dato es muy importante, entre 0 y 800 metros sobre el nivel del mar, y una pluviosidad de 2.000 milímetros anuales. La temperatura 28 grados centígrados y una humedad mayor al 80%. Estos datos son bien interesantes porque precisamente la distribución de las especies de zancudos, en este caso Anopheles darlingii o el complejo de Darlingui, que está identificado para Bolívar y Amazonas, está restringido precisamente a estas áreas. Sin embargo, más adelante vamos a hablar de cambios climáticos que han permitido que haya mayor amplitud de la distribución de estos animales, puesto de que se ven favorecidos cuando las condiciones de temperatura incrementan. En el occidente del país vamos a tener a Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo, Zulia, constituyendo el otro foco de transmisión de malaria. Allí tenemos a la Anopheles Núñez Tovari, ¿ok? Y vamos a ver las mismas distribución aproximadamente con respecto a las condiciones climáticas. Luego vamos a tener el foco oriental constituido por Sucre, Anzoátegui, Monagas y del Tamacuro, donde vamos a estar presentes en selvas xerófilas, bosques xerófilos, o sea, bosques secos y zonas costeñas de la costa, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque aquí en estas condiciones, inclusive de agua salobre, vamos a tener a Anopheles aquasalis, en donde se está ubicando a una temperatura de 28 grados centígrados, una humedad 70% de humedad y menos de 800 milímetros de altura, 800 metros de altura, perdón.
Finalmente, en la región central, en los últimos años, a partir de 2013, en los casos del estado Miranda, no sé si recordarán, la zona de Higuerote y la zona de los valles del Tuy, se presentaron casos de malaria y en que yo tuve la oportunidad y el privilegio de estar presente durante las acciones de control, ayudando a la gobernación del estado Miranda. Entonces, a partir de ese momento, luego se presentan casos en Carabobo y en La Guaira recientemente. Estos casos se le atribuyen fundamentalmente a Anopheles aquasalis, aunque esto totalmente no está determinado, pero se sabe que esta especie Anopheles aquasalis está presente en muchas partes del país y simplemente hay una coincidencia de personas que se transportan de las zonas maláricas en el estado Bolívar hacia Miranda, Carabobo y La Guaira, ya vienen infectados por haber estado trabajando en las áreas maláricas, específicamente en el arco minero, y coinciden con el vector y hay transmisión. Bueno, entonces vamos a tocar algunos aspectos desde el punto de vista bioecológico y de comportamiento de los anófeles que tienen implicaciones para la transmisión de la malaria. En primer lugar, tenemos que tener claro de que estos insectos tienen una actividad básicamente nocturna y crepuscular. Ellos se ubican básicamente a partir de las 5 de la tarde, aquí está como 17 horas, que es la hora que se utiliza normalmente de forma militar para la representación de estos gráficos, a partir de las 5 de la tarde en adelante, con un pico de alta actividad a las 21 horas para luego caer un poco hacia la medianoche. Sin embargo, en las horas de la madrugada podemos tener actividad. Fíjense que llama la atención un hecho de que hay poca actividad en el caso de los llanos meridionales entre Colombia y Venezuela. Tenemos poca actividad entre las horas que hay mayor luminosidad, y eso es precisamente porque a esas horas el calor que se genera en esas regiones es muy alto y además baja la humedad. Recuerden que la humedad es muy importante y la temperatura para el comportamiento y el desenvolvimiento de estos animales en sus condiciones naturales. Por otro lado están los criaderos de estos animales. Estos animales tienen la particularidad de que pueden estar presentes en selvas, sabanas y bosques, pero oviponen en sitios muy específicos y muy particulares. En primer lugar, en charcos que se generan por la lluvia, hay registros de ovipostura de los anofelinos en huellas de animales, como por ejemplo el ganado, que va pasando por un sitio fangoso y se genera una huella, se genera un pocito y allí pueden oviponer. También en cuerpos de agua dulce que se generan luego de que hay una lluvia intensa y se desbordan los ríos y se generan a la parte lateral de los ríos unos pequeños lagos, unas lagunas donde pueden oviponer, y zonas salobres. Este en particular, por ejemplo, el caso de Anopheles aquasalis, que está presente en zonas salobres en la costa de Venezuela. En general, el agua puede tener un aspecto translúcido y tiene materia orgánica en descomposición. Esto lo va a diferenciar de los mosquitos aedes, porque los mosquitos aedes pueden colocar sus huevos en aguas translúcidas, pero sin materia en descomposición. Esto implica que ríos, lagunas y charcas son potencialmente lugares donde pueden oviponer. Y hay algunas especies que eventualmente están oviponiendo, que es un aspecto que lo puse aquí en rojo para llamar la atención, en recipientes domésticos, que es el caso de Anopheles aquasalis en algunos lugares donde ha habido transmisión, como en el caso de Higuerote, en el estado de Miranda, y en los valles del Tuy, en Higuerote hemos encontrado presencias de larvas en algunos recipientes domésticos como tambores. Entonces, ¿qué ocurre con el comportamiento de picada y su relación con la transmisión de la enfermedad de malaria? ¿Ok? Estos son eventos que ocurren de manera simultánea. Hay una búsqueda de ingesta sanguínea en el caso humano, ¿verdad? Esta persona que es picada por el zancudo tiene los parásitos de malaria, y el insecto, al incorporarlos a su tracto digestivo junto con la sangre, se producen varios fenómenos de manera simultánea. El primero de ellos que se produce es una concordancia gonadotrófica. Eso significa que el insecto, una vez que ingiere la sangre, va a hacer una digestión de la misma simultáneamente que va a desarrollar los huevos. Eso se llama concordancia gonadotrófica. De manera que mientras se produce ese evento de la concordancia gonadotrófica, se está desarrollando el ciclo esporogónico en el insecto, o es decir, el extrínseco del Plasmodium. Entonces, tenemos que estos eventos son bien interesantes porque el insecto ovipone los huevos, puede poner 30 huevos diarios, ¿verdad? Normalmente los huevos de los anofelinos tienen una característica muy particular, que son parecidos a un pequeño
grano de arroz, esto mide menos de 1 milímetro, pero tienen unas especies de alitas que permiten flotar en el agua, ¿ok? Y los ponen de maneras aisladas. Estos huevos en el agua embrionan entre 1 o 2 días y pasan a estadios larvales, los cuales van a tener 4 estadios larvales en el agua, que dependiendo de las condiciones de temperatura, humedad y alimento disponible en el agua, va a pasar entre 6 a 8 días a pupa. Y de esa pupa va a pasar a adulto en cosa de 2 días. De manera que el ciclo total de adulto es de 3 a 6 semanas para alcanzar el tamaño adulto. La vida de un adulto, que normalmente eso se pregunta, es más o menos de 8 semanas. Bien, lo que hemos dicho anteriormente es que la malaria, como todas las enfermedades metaxénicas, son enfermedades muy complejas desde el punto de vista de las interacciones que se generan o que existen entre los organismos transmisores, en este caso los zancudos, el hospedador final, que es el humano, y el parásito. Y están reguladas y mediadas por condiciones de temperatura en las casas, por ejemplo, que va a permitir, como habíamos dicho anteriormente, el ciclo gonadotrófico con el insecto se dé a mayor o menor rapidez, igual el ciclo esporogónico y el descanso del insecto. De manera que todos estos factores, incluyendo la humedad, van a afectar la actividad del zancudo y el desarrollo del plasmodium en el mismo. Luego tenemos otros aspectos que están relacionados entre el criadero y la vivienda, como es la proximidad, la cantidad de vegetación circundante, donde los animales pueden reposar, las condiciones y temperaturas del agua, donde el animal puede colocar sus huevos. Por otro lado, tenemos que la ingesta sanguínea va a depender de varios factores, como por ejemplo el efecto del viento sobre el vuelo y la capacidad y la diferencia de detección del CO2 emitida por los hospedadores. Hay estudios muy interesantes que se están basando ya en el reconocimiento del CO2 para proponer alternativas de control, y eso lo vamos a hacer más adelante. Luego tenemos la humedad relativa, como tiene un efecto importante sobre el comportamiento de los zancudos, y la temperatura, como habíamos dicho, sobre el ciclo esporogónico. Luego tenemos en el aspecto del ambiente acuático, donde están creciendo las larvas, la temperatura para el desarrollo de las mismas, los vientos y la composición del suelo dentro del charco, porque también el suelo va a aportar minerales y ciertas características del agua que le permiten a la hembra del zancudo a reconocer el sitio como favorable para la postura. Eso no es un evento fortuito, la colocación de los huevos en los charcos. Ellos van a colocar los huevos en los sitios donde pueden tener mayor probabilidad de éxito de desarrollo de las larvas. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el punto de vista del ciclo del plasmodium en el insecto, tenemos los siguientes aspectos. En primer lugar, una vez que el insecto absorbe la sangre o succiona la sangre del hospedador, él está succionando en la sangre los microgametos y el macrogameto. Estamos hablando de el gameto femenino y el microgameto masculino. Y luego se va a desarrollar el ciclo que va a permitir al plasmodium trasladarse a la probóscis en la parte anterior del insecto, ¿verdad? A través de las glándulas salivales. Una vez que va a picar, él introduce esos esporozoitos en el hospedador. Ahora, ¿qué pasa? Hay una relación fisiológica y ecofisiológica entre los esporozoitos presentes en el insecto y el insecto mismo. ¿Por qué? Porque se ha determinado que los esporozoitos incrementan la agresividad del mosquito, y eso es bien importante, porque si no está infectado, no hay una búsqueda tan profusa de un hospedador para obtener sangre. Entonces, cuando están presentes los esporozoitos, se genera esa agresividad en el zancudo. Y hay que pensar que en el momento que el esporozoito está presente allí, cuando el zancudo está tratando de succionar sangre, se encuentra que hay una especie de obstáculo físico para obtener la sangre, entonces tiene que hacer mayor esfuerzo, y en ese momento es cuando manda los esporozoitos, los expulsa en la saliva hacia el hospedador. Entonces, la vida del adulto entre 3 y 6 semanas tiene una importancia también desde el punto epidemiológico. ¿Por qué? Porque cada 3 a 6 semanas, en una semana más o menos va a ser una ingesta sanguínea, y en 6 semanas, que más o menos la vida de él, puede hacer 3 o 4 ingestas sanguíneas, de manera que puede transmitir 4 veces estos esporozoitos que tiene presente. Por otro lado, la temperatura, la humedad y la fuente de ingesta y la cobertura de vegetación también van a modular esa transmisión de los esporozoitos. De manera pues de que todo esto se combina en lo que hemos mencionado, la concordancia del zancudo y la ovipostura. Son eventos completamente relacionados y que ocurren de manera paralela y forma simultánea algunos de ellos. Bien, hay un efecto importante en la temperatura,
Por cierto, yo no voy a hablar mucho de esto porque la doctora María Eugenia Grillet en su presentación seguramente lo va a mencionar en estos días próximos, pero sí hay unos aspectos bien importantes. Fíjense que en los estudios modernos y en la actualidad tenemos una serie de información que nos permite a nosotros organizar mejor las campañas de control y puntualizarlas hacia ciertos puntos que son bien importantes. En primer lugar, tenemos que hay una especie de equilibrio larval en el agua o en el ambiente acuático. Ese equilibrio larval está alrededor de cierta cantidad de larvas que se van a encontrar en el medio acuático, ¿verdad? En relación a la temperatura. Y tenemos acá, en esta lámina, que hay unas temperaturas que son óptimas para ese equilibrio larval. Eso significa que cuando una larva llega al estado cuarto, al estadio cuarto, probablemente ya va a pasar a pupa, como habíamos visto en el ciclo anterior, y ya tiene garantizado que va a pasar a pupa y a pasar a adulto. Entonces, cuando tenemos los adultos, hay también un equilibrio con la temperatura del charco de agua. Por encima de temperaturas de 32 grados centígrados, fíjense acá cómo va decayendo la cantidad de adultos y acá igualmente las larvas, hay mortalidad. Entonces, digamos que el ciclo del zancudo para la oviposición, la hembra detecta cuáles son las condiciones óptimas desde el punto de vista de alimentos y nutrientes en el agua y va a oviponer. Y lo hace sincronizándose con las condiciones de temperatura del ambiente. Entonces acá tenemos otra figura donde podemos ver que hay una relación entre la abundancia de los adultos con respecto a la edad y la temperatura del ambiente. Entonces en el círculo rojo podemos ver las temperaturas donde tenemos mayor abundancia de animales relativamente jóvenes, es decir, adultos jóvenes que van a permitir la transmisión. Y acá en este lado vamos a ver que el ciclo de incubación extrínseco o periodo de incubación extrínseco se combina con esas condiciones, lo que estábamos diciendo anteriormente. Es decir, hay una relación directa entre una cosa y la otra. En el caso de los estudios hechos en Venezuela, tenemos que María Eugenia Grillet, Roberto Barrera y otros investigadores venezolanos hicieron un estudio bien interesante en las zonas de oriente del país donde hay transmisión de malaria y llegaron a la conclusión de que existen sitios que ellos llaman puntos calientes. Los puntos calientes están definidos por lugares donde las temperaturas anuales son favorables para el ciclo intrínseco del zancudo, extrínseco y el desarrollo de las poblaciones de enofelinos. Entonces, en estos lugares, además, hay una abundante presencia de cantidades de lugares con pozos de agua, pequeñas lagunas, charcos, lagos, etcétera, que permiten a los zancudos colocar sus huevos y desarrollarse. En los puntos rojos que vemos aquí, básicamente se refiere a eso. Luego tenemos que, dentro de esos aspectos importantes que tienen que ver con los zancudos a efectos de su control, tenemos que hacer una evaluación de los mismos para poder realizar el control de las poblaciones adultas. Recuerden que los anofelinos son animales silvestres que van a estar en interacción con las poblaciones que están cerca de los criaderos y transmiten la malaria. De manera que la relación no es tan simple como recordemos la lámina que vimos anteriormente con todos esos factores ambientales de la población y del zancudo mismo que permiten que eso ocurra, que son bastante complejos, de manera que el triángulo epidemiológico en este caso es bastante complejo. Eso ha hecho que ha sido muy difícil del punto de vista del control simple, con una sola estrategia, controlar la transmisión de la malaria. Entonces, una de las cosas importantes es determinar la tasa de picada. ¿Por qué? Porque la tasa de picada a nosotros nos va a permitir establecer la presencia de los zancudos y cuál es el impacto sobre la población. Y luego está el uso de insecticidas termonebulizados y residuales que han sido, digamos, el caballito de batalla para el control de los anófeles en muchas partes del mundo, especialmente en Venezuela. Ahora bien, tenemos por acá una lámina donde estamos observando cómo se hace la captura de los zancudos en condiciones ambientales reales. ¿Cómo se hace esto para establecer el índice de picada? Entonces, una forma tradicional de hacerlo es utilizar un capturador o capturador de castro o succionador de boca, ¿verdad? Que es una manguerita gruesa acá, como de 1 centímetro, 2 centímetros de diámetro, y luego tienes una manguerita más delgada. Entonces, con esta manguerita uno va a succionar con la boca. Esto tiene un filtro en la parte acá, entre el contacto de la manguera gruesa y la manguera delgada, y uno puede capturar el insecto con una succión. Una vez que uno lo captura,
una vez que uno captura el insecto, lo va a introducir en este recipiente que está acá. Normalmente son vasos de cartón parafinado y va a llevarlo a una cavita donde vamos a tener los insectos y vamos a rotularlos de manera que nosotros sepamos el nombre del capturador, la fecha de captura, la hora de captura, la localidad, y de esta forma, con estos datos, nosotros podemos hacer la revisión a la lupa y saber cuál fue la distribución de las especies de danofelinos, ¿verdad? Por hora y por capturador, de manera que nosotros podamos hacer el cálculo de la tasa de picada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos acá que la capacidad vectorial del insecto está relacionada con la tasa de picada del vector, ¿verdad? Que sería este valor M, y tenemos la probabilidad diaria de la persona de ser picada. Y luego tenemos el número, el periodo de incubación extrínseco del parásito y la probabilidad de sobrevivencia diaria de un zancudo. La proporción de zancudo con esporozoito en las glándulas salivales. Todos estos factores y todos estos parámetros se pueden evaluar a nivel de laboratorio, a nivel de campo. Y eso nos va a permitir establecer la capacidad vectorial de los anofelinos en un lugar determinado. Ahora bien, cuando hablábamos de la distribución de la picada hora hombre, estamos hablando de la tasa de picada, y esto se calcula de esta forma: número de zancudos anófeles por hora por hombre, y en este caso y este ejemplo en higuerote que nosotros hicimos, nos encontramos que capturando estos tres capturadores que están acá, hacen su captura de los insectos con el método de Castro o succionador de boca, y entonces lo van colocando en el recipiente, y luego al finalizar las horas establecidas para cada una de las capturas, se contabiliza el número de animales en laboratorio, en un laboratorio de campo, el número de animales por grupo de insectos, en este caso Culex y Anopheles aquasalis, ¿de acuerdo? Y cada uno de ellos presenta sus totales. Luego esto se hace el cálculo con esta ecuación que tenemos aquí abajo, y podemos establecer cuántos zancudos fueron por hora por hombre, ¿ok? Luego esos valores se promedian y obtenemos el total de zancudos picando por hora por hombre. Y fíjense que hay un caso bien interesante cuando hacemos la comparación, que una localidad que llamamos Dividive y luego Quilombo, en el Quilombo pudimos tener una picada de 13,5 mosquitos por hora por hombre, mientras que en el Dividive escasamente tuvimos 2 anofelinos por hombre, ¿ok? Entonces, ¿cómo incide esa información en el control de los adultos? En primer lugar, tenemos que tener claro que la Organización Mundial de la Salud, en sus reportes en los últimos años, ha estado haciendo mucho énfasis en que se deben hacer estudios preliminares de la resistencia insecticida, porque se ha visto que muchos insecticidas no están haciendo el efecto que se esperaba. Eso significa que a nivel mundial tenemos ya la presencia de resistencia. Esto es un trabajo del 2018, esto todos los años lo están actualizando, todos los años. No tuve, lamentablemente, no tuve acceso al último reporte, pero ya existe esa información. De manera que las campañas de control donde se utilizan insecticidas residuales con los métodos tradicionales de bombas de aspersión, inclusive la termonebulización, debe considerar la resistencia insecticida. Entonces, en base a eso, nosotros hicimos un estudio preliminar antes de abordar las comunidades en el estado Miranda, en Higuerote y en la zona de Santa Lucía, en los valles del Tuy. Hicimos un estudio preliminar utilizando insecticidas aplicados en la superficie de una pared de bloque, como normalmente se hace, se aplican insecticidas con una asperjadora, y pudimos establecer con un método sencillo que también lo ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud, las condiciones de temperatura y humedad en ese ambiente y la mortalidad de los zancudos con respecto a la superficie a través de la utilización de unos embudos de la Organización Mundial de la Salud y un test desarrollado por la Organización Mundial de la Salud que nos permite establecer eso. Una vez que no teníamos claro cuál era la respuesta de esos zancudos a los insecticidas, nosotros entonces procedimos a realizar a divulgar la información de que íbamos a trabajar en ese lugar y que íbamos a estar presentes allá para los insecticidas. Ya teníamos claro cuáles eran las concentraciones que íbamos a utilizar. En este caso, en particular, acá estamos mi persona y uno de mis asistentes de laboratorio trabajando junto con el grupo de personas que iban a aplicar los insecticidas, pero previamente se aplicó el método de el consentimiento informado, que nos permite a nosotros tener claro, tanto nosotros como la comunidad, de que la actividad que se va a desarrollar, los insecticidas que se van a utilizar, y por otro lado, que ellos estén de acuerdo con esa aplicación. ¿Sí? Bien. Aquí podemos ver en estas láminas
¿Cómo es la aplicación del insecticida? Sí, diga, perdón. Ok, entonces seguimos. Perdonen la interrupción, si escuché algo allí. Bien, entonces tenemos aquí cómo es la aplicación casa a casa. Luego están los insecticidas termonebulizados, ¿de acuerdo? Que son utilizados en la noche en las horas de actividad. Esto se hace fundamentalmente entre 6 de la tarde y 8 o 9 de la noche. Ya a esas horas se aplican los insecticidas con termonebulización. Ahora bien, existen todos los que se llaman la barrera física. Del lado izquierdo podemos ver lo que no se debe hacer en las horas de transmisión del zancudo, de actividad en áreas, en esas áreas de transmisión, con los pies descubiertos, los brazos y sobre todo descalzos, ¿no? Se debe proteger esas áreas con barreras físicas, son el vestimenta. Esto suele ocurrir muchísimo en estos lugares. En estos lugares nosotros vemos normalmente a las personas en short y en chancletas y por eso, bueno, la transmisión es mucho más fácil porque los insectos buscan el área de los pies, fundamentalmente. Por otro lado, tenemos la barrera física de mosquiteros, ventiladores, aire acondicionado, ventanas con malla. Y por último, la posibilidad de preparar algunos repelentes naturales. Esto siempre nos preguntan y yo creo que es bueno y por eso lo traje a esta presentación respecto a esto, ¿no? Esto es muy fácil, son cantidades iguales de marojillo con agua licuados y esto se cuela y luego esto se envasa en un recipiente tipo ámbar, color ámbar, que sería tipo de los jarabes esos normales para la tos y se colocan en la parte de abajo de la bandeja de la nevera. Esto se puede aplicar más o menos 2 veces al día en la hora en que el insecto ataca, entre 5 y 8 de la mañana y 6 de la noche. Y no se puede aplicar a bebés, pero sí funciona y está demostrado que el marojillo, por su característica y su composición química, va a funcionar bien. Esto se llama también aceite de citronel. Bien, entonces como decíamos anteriormente, es muy importante determinar las condiciones en que vamos a trabajar. Para finalizar, vamos a hablar del Aedes aegypti brevemente, porque es otro insecto que tiene una importancia enorme, y sobre todo en la semana pasada en Venezuela, dado que hubo casos de fiebre amarilla y queda todavía una gran pregunta, y lo vamos a ver más adelante, si el que participó fue Aedes aegypti o fue otra especie, ¿no? Entonces, Aedes aegypti tiene un origen africano, ¿ok? Y se diseminó a través por el mundo a través o por medio de los barcos que venían cargados de esclavos y que traían dentro de ellos los recipientes con agua, toneles o barricas y también tenían algunas vasijas de barro donde el zancudo puede poner los huevos y se trasladaban larvas y el ciclo se hacía dentro del barco hasta llegar a su destino final. Recuerden que muchos de estos barcos eran barcos donde además de trabajar, de trasladar mercancías, también estaban trasladando a esclavos, ¿no? Entonces, por otro lado, los huevos pueden resistir la desecación hasta 8 meses, lo que le permite, a pesar de que se utilice el agua de los toneles que venían en el barco, estar presentes allí y una vez que bajan al puerto en su destino final y le colocan agua, esos larvas pueden desarrollarse. Es tanto así que tenemos reportes recientes, tuvimos el orgullo de la satisfacción de participar en estos estudios, ¿ok? Con las universidades en Portugal y podemos demostrar que la presencia de Aedes aegypti que causó un foco de transmisión de dengue en la isla de Madeira fue originario de Venezuela. Se pudo determinar por estudios genéticos que ese insecto está relacionado con los de Venezuela, ¿ok? Entonces se expandió hacia Madeira desde Venezuela y esto fue gracias precisamente a que la gente de Venezuela, portugueses, llevaban floreritos, materitos, etcétera, hacia Portugal y allí iban los huevecillos, ¿ok? Bien. Una de las importancias recientes de los zancudos Aedes es porque a nivel mundial la fiebre amarilla produce 200.000 casos y hay 30.000 muertes. Ahora bien, que ustedes se preguntan, bueno, pero ¿por qué se señala esto acá? Porque resulta que Aedes aegypti es uno de los vectores, a pesar de que los vectores naturales son aemagogos y sabetes, que son otros géneros de zancudos, pero siempre queda la duda porque algunos de estos focos que se presentaron por ejemplo, en Brasil, en los últimos años, ¿verdad? Se han presentado focos en zonas cercanas a zonas urbanas. Entonces, por más que se hagan estudios de entomología y se capturen los insectos, siempre va a quedar la duda porque están muy cerca a zonas urbanas, como el caso de Río de Janeiro. ¿Ok? Entonces, para el 2021,
este año hay 3 países de la región que han presentado brotes de fiebre amarilla: Brasil, Perú, Venezuela, que notificaron casos confirmados. Ahora bien, la transmisión de este arbovirus es a través de los géneros de zancudo Aedes aemagogos y Sabetes. Estos dos son insectos selváticos y Aedes aegypti es insecto urbano. ¿Ok? Ahora bien, se sabe muy bien que hay un ciclo doméstico que es transmitido por Aedes aegypti, otros en el bosque, y hay uno semidoméstico. Es decir, algunas de estas especies de zancudos pueden movilizarse entre el bosque y la zona doméstica. Aquí tenemos el ciclo. Entonces, ¿qué pasa? El zancudo pica a los primates que están infectados con fiebre amarilla, pueden ser Haemococcus o Sabetes. El humano entra a ese ciclo por cacería, porque está haciendo cultivos de conuco, etcétera, etcétera. Turismo, por ejemplo, y luego va a la zona urbana y está presente la Aedes aegypti, y entonces se genera un ciclo urbano. Bien, fíjense que entre el año, para el 2021, en Brasil hubo 198 episodios en Minas Gerais, Río Grande do Sul y Santa Catarina. Es decir, estas 198 episodios se distribuyeron en estas 3 localidades y esta fue la cantidad de muertos reportados en el 2021. Tenemos 3 muertos para el 2021 y en el 2016 tuvimos 483 muertos en Brasil. Ahora, en Perú, entre el 2016 y el 2021 se notificaron 111 casos, incluidas 41 defunciones, y en el 2021, entre la semana epidemiológica 1 y la 37, tenemos 14 notificados, 10 fueron confirmados y 4 casos probables por bajo investigación. Todos sin antecedentes vacunales. Esto demuestra de alguna manera que la importancia de la vacunación para la fiebre amarilla. Y hubo 7 defunciones notificados en Puno, San Martín y Loreto en Perú. En el caso venezolano, nosotros tenemos focos de transmisión de la fiebre amarilla que han sido tradicionales desde hace mucho tiempo, se conocen, ¿no? Estos, fíjense que están hacia el occidente del país, ¿ok? Y los focos de oriente del país. Recientemente, ¿verdad? En la semana epidemiológica 38, es decir, ahorita en octubre de 2021, hace aproximadamente una semana, un poquito más, tuvimos 7 casos humanos en Carapal del Tigre, estado Monagas, y en la semana 39 tuvimos 10 episodios en monos en Meredia Mana, entre Anzoátegui y Monagas. Esto lo señala la Organización Mundial de la Salud y la OPS, el 6 de octubre del 2021. Ahora fíjense una cosa interesante, que es lo que yo planteé anteriormente. En el caso de Caratal del Tigre, yo había dicho que no tenemos claro qué está pasando, porque no han habido capturas de insectos. Y en este caso hubo 7 casos humanos. Pero aquí sí podemos ver que en esta lámina tenemos una zona bastante despejada y tenemos zonas selváticas o boscosas a los alrededores, a ciertas distancias, ¿no? Aquí vamos hablando quizás un par de kilómetros. Pero resulta ser que en el caso de Meredia Mana tenemos las selvas mucho más cerca y tenemos una zona poblada bastante interesante, bastante densa, donde queda la pregunta, que es lo que estaba mencionando anteriormente, si el que está transmitiendo aquí es un Sabetes, es un Haemococcus o es Aedes aegypti. Esto es lo que no sabemos. En principio es un Sabetes o un Haemococcus porque están apareciendo monos, pero en el momento que aparezcan humanos, podríamos quedar con la pregunta si es Aedes aegypti. En todo caso, Aedes aegypti es un zancudo que tiene una plasticidad genética y ecológica enorme, que tiene resistencia a insecticidas a todas las moléculas conocidas, tiene además resistencia múltiple y tiene una gran capacidad reproductiva, de manera que el control se hace bastante complejo. Bien, yo para efectos de tiempo quería que ustedes por favor tomen nota de este enlace, está acá, donde van a poder escuchar todo el detalle de lo que tiene que ver con el zancudo pata blanca o Aedes aegypti en un video que hicimos, y allí vamos a poder tener toda la información biológica del comportamiento, medidas de control, etcétera, etcétera. Yo les sugiero que tomen esto en un minuto, por favor, anoten este enlace. Bien, continuemos entonces. Ok, entonces la Organización de la Salud señala que la lucha antivectorial está limitada
si los programas de control no cubren grandes extensiones geográficas. ¿Esto qué significa? Desde el punto de vista biológico y el comportamiento de estos animales, hay diferentes formas en que ellos pueden trasladarse de un lugar a otro. Y si nosotros no hacemos programas de control que abarquen las zonas geográficas de manera extensa, que sea detallada, nosotros siempre vamos a tener problemas porque los animales no conocen fronteras. Y cuando hablamos de transmisión de malaria o de dengue o cualquier de estas enfermedades, estamos en presencia de animales que pueden movilizarse en cosa de horas, en kilómetros. En el caso de Aedes con un viento favorable se puede movilizar kilómetros, igualmente lo haría un anófeles, ¿no? Por otro lado, hay una necesidad de actualizar permanentemente el conocimiento sobre los diversos aspectos relacionados con estos vectores. En primer lugar, están los aspectos bioecológicos. ¿Qué significa? Que nosotros debemos conocer la dinámica poblacional, es decir, esos horarios de actividad, dónde están, cómo se reproducen, dónde están presentes, cuáles son los lugares que ellos prefieren, cómo es el flujo de insectos y los mecanismos de dispersión. Este tipo de cosas se pueden hacer con índices fácilmente determinados, con marcadores con los insectos. Podemos marcarlos, liberarlos y luego contabilizar y ver cómo es la movilización. Los niveles de resistencia insecticida o susceptibilidad que ya hemos dicho, puesto de que desde hace casi que 60, 80 años o más se están utilizando los insecticidas y eso ha generado niveles importantes de resistencia y se ha pensado lamentablemente que las estrategias son única y exclusivamente uso de insecticidas y estamos olvidando otras estrategias. Por otro lado, en la participación de la comunidad está es el secreto para resolver este problema. ¿Por qué? Porque la participación de la comunidad es fundamental, porque ellos son los que al final van a ser los que van a ser afectados por la presencia de estos insectos y son los que pueden hacer que los programas de control se diseminen mucho más ampliamente en los diferentes pueblos y lugares del país o los países, ¿no? Por otro lado, los programas de control deben estar enmarcados en programas integrados de vectores. Esto es una de las estrategias que más se le ha hecho énfasis y de los cuales yo soy un partidario absoluto y seguidor de estas estrategias. Esto significa la combinación simultánea de varias estrategias dirigidas al control de los insectos transmisores. Eso va desde educación, control de criadero, insecticidas utilizándolos según las normas y los requisitos relacionados con la resistencia insecticida y la susceptibilidad que impone además la Organización Mundial de la Salud, porque la Organización Mundial de la Salud tiene patrones establecidos ya a nivel mundial de cómo se comportan los insectos frente a los diferentes insecticidas. Inclusive Venezuela, nosotros a través del laboratorio hemos participado en estas reuniones y hemos aportado nuestra información y nuestros datos. Y tenemos claro de qué diferencias en cuanto a la resistencia en los diferentes lugares del país. Bien, entonces, hay una serie de estrategias que se están proponiendo en los últimos años para finalizar la presentación. En primer lugar, insisto, estos son estrategias novedosas que se están planteando, ¿no? Algunas de ellas muy interesantes y otras que ciertamente hay que evaluar. Primero, los estudios de susceptibilidad y resistencia insecticida como insumos básicos para los programas de uso de plaguicidas. Esto es porque sencillamente todavía se siguen utilizando insecticidas. Y en el caso particular, por ejemplo, de la malaria, que recientemente se ha hablado de una vacuna, hay las expectativas de que esa vacuna funcione y quizás ayude a bajar el uso de los insecticidas en esas zonas maláricas. Sin embargo, algunos expertos dicen que esas vacunas tienen algunas limitantes y que hay que estudiarlas con cuidado. Pero por lo pronto, los insecticidas siguen siendo el caballito de batalla. Por otro lado, tenemos los métodos de manejo genético de las plagas, que implican liberación de versiones de una especie de plaga para parearse, liberación de insectos que son estériles para parearse con plagas silvestres que son el área de objetivo. ¿Eso qué significa? Se están produciendo machos estériles en grandes cantidades que son liberados y se aparean con hembras silvestres y no hay descendencia. Esto disminuye la propagación de las enfermedades, ¿ok? Por otro lado, insectos que son refractarios, que no se infectan, mosquitos que no se infectan, ya se han identificado desde el punto de vista genético estas características. Inclusive hay unos marcajes para combinar la coloración del ojo del insecto, un zancudo con ojos rojos, por ejemplo, que es una mutación muy particular. Se ha logrado por ingeniería genética asociarla a mosquitos refractarios. Entonces tenemos mosquitos de ojos rojos, Aedes aegypti, imagínense ustedes, ojos rojos liberados en ciertos lugares que son refractarios a la infección con dengue, por ejemplo. Por otro lado, se ha utilizado zancudos liberados con la bacteria Wolbachia
para inhibir el virus del dengue en poblaciones silvestres de Aegypti. ¿Qué pasa? Que la bacteria Wolbachia inhibe al virus del dengue dentro del zancudo y también inhibe al zancudo e impide la reproducción. Y por último, en áreas maláricas se está proponiendo desde hace algunos años y ahora está agarrando más fuerza a partir del 2021 la idea de utilizar el ganado tratado con fármacos, en este caso la ivermectina, la famosa ivermectina que se ha hablado tanto últimamente con el asunto del COVID, cosa que se desmintió, pero se ha hablado de eso. Se ha hablado de esto y se tiene conocimiento ya claro de que el ganado vacunado con ivermectina, ¿verdad?, va a eliminar las poblaciones de zancudos, porque los zancudos al picar al ganado que ha sido tratado con ivermectina va a tener fallas en su fisiología de la digestión y van a morir. Por otro lado, hay que comprender mejor los mecanismos de picadura del zancudo, y esto tiene que ver con el uso de repelentes en el mundo, uso de repelentes, los cuales están fundamentados en esos órganos sensoriales del zancudo. Ya se sabe, y hay estudios muy claros, donde se sabe que hay diferencias en cuanto a la atracción de los zancudos para las personas, y está relacionado con la temperatura, el CO2 que emiten, el olor del cuerpo, la alimentación de la persona, las condiciones, etc. Entonces está buscando de hacer análisis multifactoriales de esos factores, valga la redundancia, para efectos de determinar cuáles son los puntos posibles para manejar el control de zancudos. Bien, entonces, mientras las vacunas estén en desarrollo, la prevención, la quimioterapia, el saneamiento ambiental y el control vectorial son las únicas herramientas disponibles contra estas enfermedades. Y estas estrategias deben ser aplicadas simultáneamente con un esquema multidisciplinario y de manejo integrado de vectores, y así resultarían ser más eficaces y más eficientes. Sin embargo, para concluir, se requiere urgentemente en Venezuela la formación de personal dedicado al control de vectores. Si nosotros observamos acá esta lámina, este es un curso que dictamos hace algunos años, podemos ver que muy poca gente joven y muchas personas ya en edad de jubilación. Y nosotros requerimos personas jóvenes que se dediquen al control de vectores, puesto de que voy a hacer un llamado en este momento, dadas las condiciones ambientales, sociales y económicas del país, se están planteando retos importantes en cuanto a la transmisión de enfermedades metaxénicas, puesto de que algunas de las plagas que estaban consideradas erradicadas o controladas están resurgiendo. Allí tenemos a la chinche de cama, la cual vamos a tener una clase el 11 de noviembre y vamos a hablar de ella y su incidencia en Caracas. Entonces, es muy importante esto que estamos diciendo. Necesitamos personal que se dedique a esto y esperemos que esta pequeña conversación de hoy motive a esto. Muchas gracias. Se abren las preguntas. Muchas gracias, doctor. ¿Por aquí tienen preguntas? ¿No? Por acá todo está bastante claro, doctor. ¿Todo claro? Sí. Bien. Gracias, Matías. Se guardan las preguntas para tu próxima clase. Gracias. Ok. A tu orden, estamos a la orden. Hasta luego. Buen día. Gracias, doctor. A tu orden. Hasta luego. Finalizamos por aquí para empezar el nuevo grupo.